La Biblia tiene 66 libros, se divide en 2 testamentos porque el testamento antiguo tiene que ver con la historia del antiguo pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento desde la venida del Señor Jesucristo. Los primeros 39 libros son los que vamos a estar estudiando en este panorama general. No estudiaremos libro por libro, porque eso sería muy extenso, aunque estas clases van a ser bastante extensas. Los 39 primeros libros son lo que la Iglesia cristiana considera el Antiguo Testamento. La semana pasada nosotros vimos una visión de conjunto del Antiguo Testamento. Nosotros no estaremos hablando de los libros del Antiguo Testamento, pero lo dividiremos la historia antigua por periodos de tiempo. Y la verdad que mi objetivo es que nos aprendamos estos periodos, porque si nos aprendemos los periodos vamos a saber claramente en qué lugar estamos estudiando. Se rompió de nuevo la... Ay, chica. Entonces, vamos a ver los periodos. ¿No tenemos posibilidad? Hoy en la mañana dije, voy a llevar mi computadora, pero dije, no, vamos a dejarlo a la providencia. Muy bien, mis hermanos, estas son las etapas o periodos en que podemos dividir el estudio del Antiguo Testamento. En primer lugar, el origen del pueblo de Dios. En segundo lugar, la liberación del pueblo de Dios en el libro de Éxodo. En tercer lugar, la conquista y el establecimiento del pueblo, algo que llamamos la clase pasada la teocracia. En cuarto lugar, la monarquía, el establecimiento de los primeros 3 reyes de Israel, los reyes que gobernaron en el Reino Unido. Después veremos el exilio, cuando este pueblo tuvo que ir exiliado a Babilonia, y después veremos el regreso, el post-exilio, qué pasó con este pueblo que regresa a su tierra, y en último lugar veremos un periodo donde la Biblia no habla, pero se llama periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay un periodo de 400 años que la Biblia no narra, y nosotros queremos también traer algunas, qué pasó con el pueblo de Dios durante el periodo intertestamentario. Hoy nosotros queremos comenzar, obviamente como comienzan todos los comienzos, por el origen del pueblo de Dios. ¿Qué libro del Antiguo Testamento trata acerca del origen del pueblo de Dios? Muy bien, hermanos, el libro de Génesis. Así que abra su Biblia en el primer libro de la Biblia. En el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. El libro de Génesis es el gran libro de los comienzos. Génesis es el gran libro de los comienzos, de los principios. Y nosotros en este libro precioso, hoy le estaba diciendo a unos hermanos en la mañana que el libro de Génesis es un libro hermoso, es un libro impresionante. No hay palabras para describir la grandeza de este primer libro de la Biblia. El libro de Génesis es el origen de los comienzos, el libro de los inicios. Nosotros vamos a ver en el libro de Génesis el origen del universo. Vamos a ver en el libro de Génesis el origen del hombre y la mujer. Vamos a ver en el libro de Génesis el origen del pecado, el origen de la salvación, el origen de la familia y el origen de la civilización y las naciones. El libro de Génesis habla acerca de los orígenes. Y hermanos amados, todas las preguntas que el hombre moderno se hace hoy acerca de su vida, de por qué está aquí, están contenidas sus respuestas en el libro de Génesis. Génesis es el libro de los orígenes. De hecho, la palabra Génesis significa comienzo, origen. Los hebreos llamaban a este precioso libro Bereshit, que significa que es la primera palabra con que comienza el libro de Génesis. ¿Alguien sabe cómo comienza el libro de Génesis? En el principio, muy bien, en el principio. Ese en el principio es Bereshit. Bereshit es la palabra hebrea.
Algunos han dicho que Génesis es el semillero de la Biblia, porque en él se encuentran en forma embrionaria todos los grandes temas de la Biblia. Usted toma, ¿saben qué es un semillero? Un lugar donde se ponen las posturas de las matitas. Vas a sembrar tomate y primero la siembras a Génesis es ese semillero. En él se encuentran todas las grandes doctrinas de la Biblia en forma embrionaria, en forma pequeña. El origen del universo, del hombre, del pecado, así como también el origen del pueblo de Dios. ¿Cómo se originó el pueblo de Dios? El Génesis nos lo cuenta. De manera que la fuente fundamental que nosotros vamos a usar durante este periodo de tiempo es el libro de Génesis. Y hay tres cosas más que quisiéramos ver de este libro. Primero, su autor. Segundo, rápidamente veremos la fecha que nos parece en que se escribió. Y en tercer lugar, la forma en que está estructurado el libro. Me parece más importante de todo eso, la forma en que ese libro está estructurado. Pero veamos en primer lugar quién es el autor del libro de Génesis. El libro de Génesis, los judíos lo llamaban, no el Génesis, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los judíos le llaman los libros de Moisés. El Pentateuco son los libros de Moisés. En Lucas, capítulo 24, versículo 27, el Señor Jesús dice que estos libros, los primeros 5 libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés. Miren cómo dice el Señor Jesús. ¿Algún hermano que lo lea? El Señor Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Muy bien, comenzando desde Moisés, hablando del Antiguo Testamento, desde Moisés, desde los 5 primeros libros de Moisés, Jesús les declaraba todas las escrituras. Y en Juan capítulo, bueno, no puse este texto, en Juan capítulo 5, versículo 46, Jesús dice, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. La pregunta que debemos hacernos es, ¿dónde fue que Moisés escribió de Cristo? Y la respuesta es, tanto los judíos como los primeros creyentes entendían que Moisés escribió de Cristo, ¿dónde? En el Pentateuco. ¿Pudieran decirme un versículo donde Moisés escribió de Cristo, hermanos, aquellos que se han leído el libro de Génesis? Vamos, un versículo, alguien atrevido. Génesis capítulo 3, versículo 15, Moisés escribió de Jesús en Génesis 3:15. Claro que sí, mis hermanos. ¿Qué dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre, ¿qué? Entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañal y ésta te herirá en la cabeza. Jesús, el Mesías, la simiente de la mujer, iba a herir en la cabeza al mismísimo Satanás. Por eso la mayoría de los teólogos consideran Génesis 3:15 como el protoevangelio. ¿Qué cosa es? El evangelio en esa semilla, el evangelio chiquitico, el evangelio pequeñito, expresado en Génesis 3:15. Bueno, ¿en qué fecha se escribió el libro de Génesis? Se escribió desde el año 1446 al 1406 antes de Cristo. Los años antes de Cristo, ¿cómo se cuentan? Al revés, para que no piense que está mal escrito. Antes del 0 se cuenta al revés. El -1 es más grande que el -5. Eso es matemática pura. Entonces, el libro de Génesis fue escrito del 1446 al 1406 antes de Jesucristo. Esto lo podemos inferir, no estamos seguros, hermanos, de esto. Lo inferimos porque el 4º año del reinado de Salomón se sabe por la alianza que él tuvo con Hirán, el rey de Tiro, que fue cerca del año 966 antes de Jesucristo. 4 años después del inicio de su reinado, como dice Primera de Reyes 6:1, dice en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Salomón comenzó a edificar la casa de Jehová
400 años, 480 años después del éxodo del pueblo de Israel. De manera que si él estaba viviendo en el año 966 a.C. y comenzó a edificar el templo 480 años después de la salida de Egipto, ¿cuál es la fecha que podemos decir? Esta primera, 1446. 1446 antes de Jesucristo se produjo el éxodo. Ahora, ¿puedo saber yo exactamente cuándo Moisés lo escribió? ¿En qué momento antes del éxodo o después del éxodo escribió Moisés el Pentateuco o el Génesis? No lo puedo saber. Lo único que yo puedo saber es que Moisés, ¿cuántos años vivió? 120 años, dice Deuteronomio 34:7. Y la vida de Moisés es una vida muy interesante. Vivió 40 años, ¿dónde? Primero, 40 años en Egipto. Segundo, 40 años pasó en Madián. Y tercero, 40 años pasó guiando a Israel en el desierto. Así que, ¿en cuál de estos tres periodos de 40 años escribió Moisés? No lo sabemos. Por lo tanto, ponemos este rango largo de tiempo en que nosotros podemos fijar la fecha en que se escribió el Génesis. Ahora, mis hermanos, no tienen que recordar eso. Esto que viene ahora sí lo tienen que recordar. La estructura del Génesis. La estructura del Génesis. Vamos a ver cuál fue la estructura, cuál es la estructura de este precioso libro. La estructura del Génesis, el Génesis es el libro del origen del pueblo de Dios. Y ese es nuestro primer periodo de clases. Este primer periodo se divide en la historia primitiva desde Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Génesis 11, 26. Se nos va a hablar de la historia primitiva de la humanidad. Ahora, ¿después de qué habla Génesis? ¿Algún hermano que se haya leído Génesis? ¿Después de qué habla? Después de que termina de hablar de la historia primitiva, que ahora les voy a decir las características de la historia primitiva. Muy bien, después de Génesis 11, el libro de Génesis se dedica a hablar de los patriarcas, de los padres de la religión cristiano-judía o judeocristiana, de los padres de la fe. Muy bien, así que si usted quiere saber de qué trata el Génesis, para que ya no esté más perdido en si quiere tener claridad en cuanto a la lectura de este libro, Génesis trata de la historia primitiva, de los comienzos de la raza humana y trata acerca de los patriarcas. ¿Qué dice de la historia primitiva? A ver, ¿qué es lo primero que dice de la historia primitiva Génesis? ¿Qué habla primero? Génesis 1, hermano, ¿de qué habla Génesis 1? Muy bien, Génesis 1 habla acerca de la creación. Génesis 3 habla acerca de la caída. Posteriormente Génesis habla acerca del diluvio. Y después Génesis habla acerca de la torre de Babel, de lo que pasó en Babel. Esos son los orígenes. Ahora, ¿cuáles son los patriarcas de los cuales habla Génesis? Muy bien, Abraham, Isaac, Jacob y José. Muy bien, hermanos. Pues ahí están. Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Y de qué vamos a hablar nosotros en este primer periodo? De esto, mis hermanos. Estas son nuestras clases. Vamos a hablar acerca de los orígenes y vamos a hablar acerca de los patriarcas. Muy bien. ¿Hasta aquí algún hermano tiene alguna duda? Porque esto es fundamental. Porque si tenemos esta estructura en nuestra cabeza, vamos a entender claramente toda la historia que vamos a estar contando. Así que, mis hermanos, entonces vayamos al estudio del primer periodo. El relato de la creación que se nos habla en Génesis capítulo 1, el origen de la humanidad, el origen de todas las cosas, no solo de la humanidad. Así que les pido que abramos nuestras Biblias en el primer capítulo del libro de Génesis, que lo iremos leyendo poco a poco, pero haciendo comentarios de esa lectura. Primera parte de la cual no se indica en ningún lugar de las Escrituras su comienzo. ¿En qué año comenzó la vida?
A ver, ¿en qué año comenzó la vida? No lo sabemos, hermanos. Nosotros no sabemos en qué año comenzó la vida. Sabemos en qué año aproximado se escribió Génesis, pero no en qué años comenzó la vida. Acuérdense que Génesis fue una revelación que Dios le dio a Moisés muchísimos años después. ¿Ok? Para que nadie vaya ahora a decirme 1446 antes de Cristo. No, eso fue una revelación que Dios le dio muchísimos años después del suceso que se narra en Génesis capítulo 1. Los acontecimientos ocurridos en esta etapa tampoco pueden ser fechados con exactitud. ¿En qué año se construyó la Torre de Babel? Más adelante no lo sabemos. ¿En qué año cayó el hombre en pecado? No lo sabemos. No tenemos datos bíblicos suficientes que nos permitan fechar estos acontecimientos. Y aunque la narrativa sigue en general en orden cronológico, el autor de Génesis no sugiere en forma alguna ninguna fecha para la creación ni para ninguno de los acontecimientos que suceden después. Tampoco sabemos, hermanos, con exactitud cuáles son los detalles geográficos de esta primera parte del periodo que estamos estudiando. El huerto del Edén, por ejemplo, se piensa que estuviera situado en Mesopotamia, cerca de la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates en la antigua Sumeria, pero esto no se puede identificar con exactitud, como tampoco la localización de los ríos que vamos a ver en Génesis capítulo 2, ni en esta primera parte de este periodo. Muchos de los detalles geográficos que se mencionan aquí sobrepasan los límites de una investigación seria. Ahora, lo otro que queremos decir es que nosotros en estas clases estaremos dando un panorama general de este periodo, con la intención de que el mismo sirva como fundamento para que usted profundice en las Escrituras. Así que solo daremos un panorama general. Hay muchísimas cosas más que podemos decir. Ahora, sí hay muchas cosas que nosotros podemos y sabemos del primer capítulo del libro de Génesis. La Biblia declara en esta parte una increíble verdad, una increíble y asombrosa verdad, y es que la tierra y los cielos no aparecieron por casualidad ni por algún accidente fortuito. La tierra y los cielos, hablando del universo entero, no aparecieron por casualidad ni por algún accidente fortuito. La tierra y los cielos no se originaron de la nada. Alguna partícula o alguna fuerza, alguna materia o energía, algún elemento o impulso eléctrico, algún átomo, protón, neutrón, electrón, sustancia química, no apareció de la nada. La Tierra y el universo no evolucionaron a partir de alguna partícula de polvo, algún gas, alguna energía que sencillamente apareció. Que algo aparezca de la nada va contra todas las leyes, no solo cristianas, no solo bíblicas, sino de la naturaleza y de la ciencia. Ustedes saben. La Biblia declara esta increíble verdad. La tierra y los cielos fueron creados por el Creador con una inteligencia soberana que se ha revelado a sí mismo como el ser supremo del universo, como Elohim, Dios Todopoderoso, el Señor y Majestad Suprema de todo. Esto es lo primero que queremos decirles. Y esto es lo primero que enseña el libro de Génesis. Que la tierra y los cielos fueron creados por un creador inteligente. Y ese creador tiene nombre. Se le llama en el libro en los primeros dos capítulos del libro de Génesis, Elohim. El capítulo 2 ya le llama Jehová, Elohim. Elohim significa Dios Todopoderoso, el Señor y Majestad Suprema de todo. Así que solo Dios, Elohim, es el Dios poderoso que tiene la inteligencia y el poder para crear un universo como el nuestro. Un universo que se extiende sobremanera hasta los confines más remotos del espacio, que se extiende hasta distancias increíbles, que incluye un número increíble de mundos, que alcanza dimensiones insondables, que excede la comprensión y el entendimiento de ningún hombre. La Biblia declara que Elohim, ahora yo voy a explicarles
¿por qué hablo tanto de Elohim? Porque este es el énfasis del primer capítulo de Génesis. Es el creador, el ser supremo, el Señor y majestad soberana del universo. Miren cómo lo dice. No hay que leer mucho, solo hay que leer el primer versículo. Lo que les he descrito es el primer versículo. En el principio creó Dios. La palabra ahí es Elohim, los cielos y la tierra. Se hace énfasis en Dios. Dios estaba allí en el principio. Ya existía cuando comenzó a existir el universo. Él es el Dios de poder que existía antes del universo y que actuó y creó el universo. Dios es el sujeto, el ser soberano que tiene que ver con todas las cosas. Esta es la gran, la profunda, la impresionante y la sensacional declaración del primer capítulo, del primer versículo de Génesis. Dios es el origen, el creador de todas las cosas. Algunos aspectos importantes aquí. El término Dios en el versículo 1, ese que usted tiene ahí, es el término griego, hebreo, disculpen, Elohim, que quiere decir el Dios todopoderoso, el Dios de todo el poder y la fuerza. Significa el fuerte, el poderoso, el omnipotente, quien tiene poder e inteligencia suprema, quien siempre está presente, el fiel al que se le debe reverenciar y temer. Todo eso dice ese término. La palabra Elohim se usa 2570 veces en la Biblia. Probablemente la mayoría de las veces en que usted lea la palabra Dios en el Antiguo Testamento, está leyendo verdaderamente el término Elohim. Y el término Elohim, lo sorprendente de este término es que es un término que, en cuanto a la cantidad de personas, a ver si me siguen, es un término plural, plural. Así que la traducción más exquisita del término debería ser ¿cuál? Dios trino. Sé que podría parecer presuntuoso decir dioses, porque la verdad es que Elohim es la raíz hebrea él es la primera parte que significa Dios, más him, que significa plural en hebreo. Sugiriendo con esto la idea maravillosa e impresionante en el primer versículo de la Biblia, que en Dios hay una pluralidad de personas en la deidad. El Dios creador del cielo y de la tierra es un Dios que tiene una pluralidad de personas, que subsiste en una pluralidad de personas. Hay una pluralidad de personas en la deidad. Eso está en una semillita así en Génesis 1, y cuando nosotros vemos toda la Biblia, podemos ponerle nombre a esa pluralidad. Si por ejemplo leemos Mateo capítulo 28, nos daremos cuenta cuál es la pluralidad. Id y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que Génesis solamente sugiere con el término Elohim, en la Biblia se revela claramente cuando leemos todas sus páginas y vamos al Nuevo Testamento. Y eso es algo que se va corroborando con lo que se nos dice en el mismo texto de Génesis. Si nosotros leemos, por ejemplo, esto todo lo que les había narrado. Muy bien. Eso lo vamos a ver, claro. Eso es Elohim. Esto es algo que se va corroborando con lo que se nos dice en el mismo verso 2. Si ven el verso 2 de sus Biblias, Génesis capítulo 1, verso 2, dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos otra persona divina, el Espíritu Santo. Tanto
solamente con los dos primeros versos de Génesis podemos decir que Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo se involucraron en la tarea de la creación. ¿Y el Hijo? ¿Alguien recuerda algún pasaje donde se enseñe claramente que Jesucristo es creador del cielo y de la tierra? Muy bien. Si vamos al primer capítulo de Juan, que dicen que Génesis 1 y Juan 1 se deberían leer juntos. Si vemos el primer capítulo de Juan, dice, en el principio era el Verbo, hablando de Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, ¿sin quién? Sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y en Colosenses capítulo 1, en Colosenses 1, del 15 al 17, dice, Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y por cierto, la palabra primogénito ahí nada tiene que ver con primer ser creado, sino con ser que tiene autoridad y es superior a toda la creación. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Y Él es antes de todo lo creado, antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Tanto Dios el Padre como Dios el Hijo, como Dios el Espíritu Santo estuvieron involucrados en la obra de la creación. Por eso Elohim es un sustantivo que da la idea de pluralidad, pero también es un sustantivo que da la idea de ser supremo, todopoderoso. Por eso es que cuando vamos a un texto como el verso 26 que nuestra hermana Mirta nos estaba diciendo, nosotros tenemos otro plural ahí. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí vemos, hermanos, una conversación intratrinitaria. Las tres personas de la Trinidad están conversando ahí. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, en ese plural de hagamos, están claramente activos en la creación del mundo entero y del hombre de manera particular. Ahora, en el capítulo 7, que cuando la Torre de Babel, también Dios dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el que habla de su compañero. Muy bien, muy bien. Ahí está el plural para referirse a Dios también. Segunda cosa, hermanos, en primera cosa, ¿quién es el creador del mundo entero? Dios, el Dios trino, creó todas las cosas. Segunda cosa, ¿en qué tiempo o cuántos fueron, en qué tiempo se creó el mundo entero? Vamos a ponerlo de esa manera. ¿En qué tiempo se creó el mundo entero? ¿En cuántos días? En 7 días, en 6 días y en 7 Dios reposó. Esos días son millones de años. Hermanos, nosotros tenemos la firme convicción de que los días que aparecen en Génesis capítulo 1 son días literales. Primero, porque cuando hablamos del libro de Génesis estamos hablando de un libro histórico. Ahí no hay ninguna alegoría, ahí no hay ninguna mensaje profético, alegórico, como podríamos citar en el libro de Apocalipsis. No, Génesis es un libro histórico. Un libro histórico, por lo tanto, los datos que aparecen allí son históricos. Lo podemos ver, hermanos, y podemos trazar argumentos. En primer lugar, siempre que se usa la palabra día que aparece allí, literalmente se refiere a un día de 24 horas. Esto es verdad el 100% de las veces que el Antiguo Testamento habla acerca del día. 359 veces, aparte de Génesis capítulo 1, el Nuevo Testamento habla acerca del día y siempre se refieren a días de 24 horas. Segundo, el mismo libro de Génesis tiene la palabra mañana y tarde.
lo cual ocurre 38 veces más en el Antiguo Testamento sin contar el Génesis, y siempre mañana y tarde para describir un día se refiere a un día de 24 horas. Dios mismo dice que Él creó el mundo en un día. Ajá, día y noche, mañana y tarde, el día y la noche. Dios mismo dice, hermano, si nosotros leemos lo que a veces nosotros leemos y no nos acordamos, pero nosotros leemos el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Dios está hablándonos un patrón. Él trabajó 6 días en la obra de la creación y descansó 1. Ese mismo patrón se nos da en forma de mandamiento en Éxodo, en el cuarto mandamiento. Así que, hermanos, nosotros podemos decir sin temor a equivocarnos que Dios creó al mundo en 6 días, en 6 días de 24 horas. Cuando usted oiga a algún expositor hablar de días creativos, espere a ver lo que dice posterior, porque cuando dicen días creativos o días de la creación, a veces después nos dicen no, porque el primer día fueron 3 millones de años, el segundo día 3,5 millones, y tengan cuidado, el Génesis no enseña eso. Muy bien, en el primero y segundo verso del libro de Génesis, nosotros encontramos esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y yo sé que, hermanos, no tenemos mucho tiempo, pero voy a ser atrevido. ¿Y qué significa esto de que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo? Por un lado, hay una teoría que dice, que se llama la teoría de la brecha o teoría de la recreación, que dice que algo pasó en ese verso 2 que destruyó la tierra y Dios tuvo que recrearla nuevamente. Pero por el otro lado está la teoría de la tierra deformada y sin desarrollar. Dios fue formando la tierra poco a poco, a través de pasos, a través de un periodo de pasos. La primera teoría, que es la teoría de la brecha, la tierra fue creada en el versículo 1, pero en el versículo 2 la tierra se ve desordenada y vacía. De ahí que entre el versículo 1 y el versículo 2, dicen ellos, hay una enorme brecha, un número desconocido de siglos en los que la tierra se deformó. De hecho, hay algunos teólogos que son más atrevidos y ponen en ese verso 2 a la caída de Satanás y todo en ese periodo de tiempo. Hermanos, ¿es una herejía pensar eso? No, mis hermanos. No estamos hablando de herejías ni de... Si usted tiene ese pensamiento, puede seguir siendo miembro de esta iglesia. Pero nosotros nos parece mejor pensar acerca de la teoría de la segunda teoría, que es la teoría de la tierra deformada o sin desarrollar. Esta teoría plantea que la tierra se creó por etapas, tal y como dice el capítulo 1 de Génesis. El versículo 1 lanza la primera etapa de la creación. Dios creó la tierra juntamente con los cielos y Él usó su poder supremo para poner en el espacio tanto a la tierra como a todos los cuerpos celestes. El versículo 2 sencillamente describe la tierra como estaba en la primera etapa de la creación. Cómo era la tierra al principio, antes de Dios pasar al primer día creativo. Al primer día de la creación. El versículo segundo es un comentario del primero, no una adición. Dios creó todas las cosas para su gloria. Nosotros pensamos que es mejor hablar acerca de una tierra que se fue desarrollando o desarrollando a través de los diferentes días del Génesis. Dice John MacArthur, y con esto van a tener más claridad. Dice él, bueno, nosotros nos parece, esta imagen es atrevida también, todo esto es atrevido. Nosotros nos parece que primero la tierra era una, en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía y era una bola de tinieblas. En el versículo 2 estaba sobre la faz del abismo. Miren lo que dice MacArthur.
El desorden que describe el versículo 2 es el estado original del universo durante las 24 horas que siguieron a su creación inicial. No se trata de un estado de desolación. Déjenme ver si voy por ahí bien. Ajá. No se trata de un estado de desolación en el cual había caído la tierra después de haber funcionado durante un tiempo, sino que es más bien la situación en que apareció el universo antes que Dios emprendiera el resto de su actividad creadora. Sigue diciendo él, dicho cuadro puede evocarnos la imagen de un alfarero empeñando en tallar una hermosa vasija y perfeccionarla hasta que sea útil al servicio del hombre. Dios, como el gran alfarero, crea un bloque de barro inicialmente, amorfo, pero para después colocarlo en una rueda para moldearlo y configurarlo con arreglo a sus objetivos específicos. Nosotros en ese sentido estamos más de acuerdo con lo que MacArthur nos plantea. No tenemos tiempo ni es nuestro objetivo a ponernos a ver más disquisiteces en este sentido, pero lo que podemos decir que Génesis capítulo 1 nos habla acerca de una tierra inicial que fue poco a poco Dios dándole forma, formando las condiciones objetivas para llegar a Génesis, al versículo 26, la creación del hombre. La creación del hombre. Así que mis hermanos, Dios formó la creación en 6 días literales. Y debemos tener claro, hermano, que los 5 primeros libros de la Biblia son libros históricos, como les dije, y no son libros alegóricos. El primer día de la creación, ¿qué Dios creó? ¿Alguien? En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo el primer día? El primer día Dios crea la luz. Oh, disculpen. Aquí algo pasó. Bueno, aquí es un poquito más adelante. O sea, vamos a hablar primero del primer día. En el primer día, vayan buscando allí. Yo lo voy a leer, pero ustedes lo buscan. Verso 3 está el primer día de la creación. Y dijo Dios, sobre esa tierra amorfa, oscura. ¿Se dan cuenta cómo cómo los pasos que se presentan en Génesis es una tierra desarrollándose hasta llegar al ser humano? Primero la tierra era una masa amorfa, desorganizada y oscura, pero en el primer día Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas en la que estaba ya la tierra. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Después de la creación del universo material primitivo, la característica más significativa del primer día de la creación es la luz. La luz. Es interesante cómo la ciencia no puede todavía decir con exactitud qué es la luz. Pero este versículo nos dice con gran sencillez que la luz tiene su origen ¿dónde? En Dios. Aquel quien es la luz no creada, hizo salir la luz a la existencia tangible. Aquel que habita en luz inaccesible iluminó su creación con una iluminación brillante de su gloria. Lo que el texto no explica de manera es la forma que tenía esa luz. No nos explica si se trata de una incandescencia o quizás una luz que brotaba de un lugar específico. No lo sabemos. Pero lo cierto es que las tinieblas en las que estaba la tierra, llegó la luz en medio de las tinieblas. Los astros luminosos como el sol y la luna y las estrellas no fueron creados aquí. No fueron creados ¿hasta qué día? Hasta el cuarto día. Así que la luz que aparece en el verso 3, que aparece en el primer día, es una luz que emana del Dios creador. Esto significa que aunque el sol fue creado en el cuarto día, definió el día creando la luz y diferenciándola de las tinieblas en el primer día. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena,
Y separó Dios la luz de las tinieblas. Voy por el verso 4, hermanos. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Segundo día. ¿Qué crea Dios en el segundo día? Dios crea el firmamento y las aguas. Al amanecer del segundo día, la tierra seguía cubierta de aguas. Todos, casi todos los estudiosos del Génesis dicen que la tierra inicialmente estaba cubierta totalmente de aguas. Es posible que antes del comienzo del segundo día, la tierra tuviera el aspecto como un caldero enorme de barro hirviente en ausencia total de aguas, de tierra seca y de atmósfera respirable. Toda la superficie de la tierra era un caldo de elementos químicos disueltos en agua, ubicado en una masa esférica que se extendía en el espacio. Eso era la tierra al inicio. Pero dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Ustedes saben que los cielos son vapor de agua. Tienen una gran cantidad de vapor de agua. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Es interesante notar cómo Dios habló y fue hecho. Dios es el único creador, porque Él es el único todopoderoso, que con la palabra de su boca surgen o vienen a la existencia las cosas creadoras. Los del Evangelio de la Prosperidad no estarían de acuerdo en nosotros. Ellos declaran y dicen que algo va a pasar. No, mis hermanos. El único que habla y las cosas suceden es Dios. Nosotros podemos desgalillarnos hablando y gritando y declarando. Nosotros no somos creadores. Muchas veces a los artistas plásticos se les llama creadores, pero eso no es verdad en el sentido más exacto de la palabra. Eso es metafórico, porque crear significa hacer algo de la nada, y aquí nadie hace nada de la nada. Nosotros necesitamos materiales preexistentes. Dios no. Con la palabra de su boca son creadas, las cosas vienen a la existencia. Esa es la gran verdad del libro de Génesis. Y dijo Dios. Así que Dios habló y fue hecho. Colocó una expansión o firmamento entre las aguas que permanecían sobre la tierra, o sea, el océano hídrico que cubría el agua, la tierra, y el agua que se elevaba por encima de esa expansión, o sea, la atmósfera, las nubes, el vapor de agua que está en la expansión de los cielos. Tercer día de la creación, la tierra seca y la vegetación. Ya tenemos una tierra que tiene luz, ya tenemos una tierra que tiene cielo, que tiene nubes, que tiene océanos, pero todavía está anegada en agua. Al amanecer del tercer día, la tierra seguía deshabitada e inhabitable porque no había recibido su formación final. Toda su superficie estaba cubierta de agua, pero al final del tercer día no solo había tierra seca, sino sobre esa tierra seca ya crecía vegetación. Miren el verso 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. En el día tercero ya tenemos una tierra, un planeta con tierra, mares, cielo, luz. El cuarto día, esa luz necesitaba de lumbreras para que fueran permanentes sobre la tierra. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra,
y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Fíjense que en este texto se nos hablan acerca de dos grandes propósitos de las lumbreras, del sol y de la luna y de las estrellas. Primero, ¿para qué eran las lumbreras? Para alumbrar, para alumbrar sobre la tierra, aunque ya había una luz antes, pero las lumbreras tenían como objetivo separar las estrellas, y los cuerpos celestes fueron dados con el fin de separar el día de la noche. Aunque ya la luz de las tinieblas habían sido separadas, desde el día primero el sol y la luna son puestos en su lugar para cumplir con la función de separar el día de la noche. Pero en segundo lugar, para regular. Una segunda razón que la Biblia da para crear el sol, la luna y las estrellas es que nos servirían de avisos permanentes, servirían de señales para las estaciones, para días, para años, y eso es una gran verdad, mis hermanos. Todo el pulso de la vida humana es regulado por los cuerpos celestes. El sol determina nuestros días. ¿Saben eso? Bueno, yo imagino que ustedes lo sepan. La luna determina nuestros meses. El sol, las estrellas y la luna determinan en conjunto nuestras estaciones todos los años. Dios pone regulación sobre la tierra en el cuarto día. Quinto día, ya estaban creadas todas las condiciones para que la tierra fuera habitada. Así que en el quinto día Dios crea los peces y las aves. Dijo Dios, produzcan, verso 21, las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Hermano, es posible que yo te bendiga hoy después del culto y no te pase absolutamente nada. Sigas igualito. Pero la bendición de Dios sobre sus criaturas produjo que ellas se fructificaran y vivieran. La palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, tiene poder. Las de nosotros no. Al término del quinto día de la creación, el ambiente terrestre y celestial quedaron terminados, y de aquí en adelante la obra creativa de Dios consistió en llenar esos ambientes, llenar la tierra de seres vivos por doquier. Dios dedica este día a poblar los mares y los cielos. Así que en el día quinto Dios puebla las aguas de peces y los cielos de aves según su especie. Sexto día. El sexto día, el día en que Dios pobla la tierra. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales. Miren la división, bestias y serpientes y animales. Ahora les voy a decir qué significa eso en hebreo. De la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales sobre la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Aunque el sexto día no termina todavía aquí, termina con la creación del hombre, que lo vamos a dejar para la próxima clase. Dios forma tres tipos de animales. Las bestias, la palabra bestia ahí se refiere al ganado común, al ganado común, a las vacas, a los corderos, a los carneros, etcétera. La palabra serpiente que traduce en nuestra Biblia es todo animal que se arrastra sobre la tierra. Se encuentra una gran variedad también en este término serpiente. Por eso es que quería aclarárselo. Aunque nuestra Biblia traduce el término serpiente, ahí están todos los insectos, gusanos, arácnidos, reptiles. Inclusive dicen los estudiosos que ahí se refiere también a mamíferos pequeños y a otras criaturas asombrosas de la tierra. Y en último lugar, nuestro relato dice, creó también los animales de la tierra. Y esta última categoría abarca a las criaturas grandes, a los leones, a las jirafas, a los tigres, a los osos, a los lobos, a los coyotes y a otros grandes animales. Pero también en el día sexto, Dios crea al hombre. Dios crea al hombre.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y bendijo Dios y los bendijo Dios. Fíjense la bendición de Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, juzguen sobre la tierra. Y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amados hermanos, ¿cómo fue creada la tierra y cómo fuimos creados nosotros? ¿Malos? ¿Fuimos creados malos? Ustedes saben que decir que nosotros somos malos desde que fuimos creados va en contra del Creador, no de nosotros. Todo lo que sale del poder creador de Dios es bueno. Y el mismo Dios, esta frase, dicen los que saben, esta frase conclusiva del verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Dicen ellos que debería traducirse como un wow. Cuando Dios vio la tierra terminada, dijo, esto me quedó de primera. El mismo Dios se sorprendió de lo que había hecho. Esto nos ha quedado, ese Dios creador trino, porque esto es un pasaje sumamente trinitario. La Trinidad dijo, wow, esto nos ha quedado impresionante. Es bueno en gran manera. Por eso es el wow que ponen los teólogos. Es algo impresionantemente bueno lo que hemos creado. El ser humano, hermanos, se convierte entonces en este momento en la cúspide de la creación de Dios. Hasta este punto toda la creación había sido un preludio de lo que tendría lugar en el día sexto. La creación de la raza humana fue el objetivo principal, central del propósito creador de Dios desde el principio. Poner sobre la tierra a un ser que fuera creado como a su propia imagen, a la imagen del Creador. Ninguno de los seres anteriores fueron creados a la imagen del Creador. El ser humano, la cúspide de la revelación, de la creación de Dios, fue creado a la imagen de su propio Creador. Dice John MacArthur de esta manera, que lo dice mucho mejor que yo. Aquí les puse el texto completo. El despliegue de la creación es como la construcción de un teatro en el que se presenta la grandiosa aventura divina de la redención. El hombre es el personaje principal de lo creado. Y en el clima de la historia, el Hijo de Dios se convierte en hombre para resolver el trama de la salvación del hombre y la reconciliación de todas las cosas en Dios. Este es el propósito por el cual fue creado el universo entero, para que la gracia, la misericordia y la compasión de Dios fueran depositadas en esta criatura, o sea, en el hombre, que Dios había creado a su propia imagen. Pero hay aspectos importantes en la creación del hombre que no podemos pasar por alto, pero que quisiéramos profundizar en la próxima clase. Así que les sugiero que no falte a la próxima clase para poder entender aspectos importantes de la creación del ser humano, al que Génesis también le dedica el capítulo 2. Hace muchos años, hermanos, y ya con esto casi estoy terminando, escuché una ilustración por boca del pastor Sugel. Imagina que en el garaje de tu casa tengas un estante lleno de galones de pintura de varios colores. Una noche, el gato de la casa se mete dentro del garaje y pasa toda la noche allí. Al otro día, en la mañana,
cuando abres el garaje, encuentras todas las pinturas, todas las latas de pintura, los galones de pintura, botados en el suelo, el gato con sus patitas llenas de pintura de diferentes colores, pero en la pared del garaje encuentras una hermosa pintura donde se puede observar un paisaje campestre. Yo me imagino que ninguno de los que estamos aquí sacará la conclusión de que el gato pintó el paisaje. Es risible. Pero lo triste es que el hombre, huyendo de Dios, huyendo de su Creador soberano, nos pone a pensar a cada uno de nosotros que este hermoso universo, que este maravilloso universo creado por Dios, la hermosura, el orden y los detalles de este universo, la inteligencia del diseño con que Dios ha creado este mundo, nos pone a pensar de que es fruto de una casualidad, de que no es fruto de un ser inteligente. Estudiar anatomía, medicina, astronomía, geografía, veterinaria, geología, que es la ciencia que estudia el planeta, nos llevará a admirarnos de la inteligencia con la que el Creador ha diseñado a esta tierra. Y todas las criaturas que habitan en ella son un canto de alabanza al Creador. Todas estas teorías que nos dicen que estamos acá o que vivimos en este planeta ordenado como fruto de la casualidad o del accidente, no son más que necios, absurdos argumentos de seres humanos pecadores huyendo de su Creador. Amados hermanos, estos estudios de nuestros orígenes deberían llenarnos de amor, admiración y deseos de vivir para la gloria de nuestro grandioso Dios creador. Eso es lo que debe producir estas cosas, hermanos. El deseo profundo de vivir para la gloria de nuestro Dios creador. Si algún hermano tiene alguna pregunta, me quedan 2 minutos, podemos, o algún comentario, podemos aclararlo, si es posible. Ser más que Dios creó algo se ve en la Biblia, por ejemplo, además cuando dijo Dios, eso lo dijo en un momento, no es que se prolongara esos miles de años. Así es. Sí. Esos son días de 24 horas. Muy bien, mis hermanos. Isaías 48, 45, 18, que también dice el propósito de Dios con su creación. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no. Esto, porque así dijo Jehová, lo voy a repetir para que todos lo vean. Lo lean, porque ese texto me vino a la memoria también ahora, no lo puse en la clase, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Gracias, hermanos. Dios no creó las cosas en vano, Dios creó todo con un propósito, mis hermanos. Es Isaías 45, 18. Ese es el propósito. El propósito es que sus criaturas le rindan gloria a su Creador. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios por su impresionante creación. Padre, nosotros te damos gracias en esta mañana por haber escuchado de ti. Te damos gracias por habernos maravillado de quien tú eres y de lo que tú haces. Gracias, Señor, Creador de todas las cosas. Ayúdanos a vivir para el propósito por el cual tú nos creaste, que es que nosotros vivamos para tu gloria todos los días de nuestra vida. Te rogamos, oh Señor, que nuestros corazones y que nuestras vidas diarias queden impactadas con esta profunda verdad de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.